Hola y bienvenidos a Topismos. Hoy nos sumergimos en un concepto del derecho civil que es fascinante, la verdad, la lesión. A primera vista, uno podría pensar que la ley no debería meterse en si alguien hizo un buen o mal negocio. Se supone que cada uno es responsable de lo que firma, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese mal negocio es tan, pero tan desproporcionado que ya roza lo injusto? ¿Dónde traza el derecho la línea entre la autonomía de la voluntad y la necesidad de proteger la equidad? Precisamente, esa es una de las tensiones más interesantes del derecho privado. Por un lado, tienes el principio de que lo pactado obliga, la palabra empeñada, y por otro, la justicia. Hoy vamos a analizar qué es exactamente la lesión, cuál es su naturaleza en el derecho chileno, que es un debate muy interesante, veremos en qué casos específicos se aplica y, lo más importante, cómo actuar la ley cuando se presenta, porque no hablamos de cualquier desequilibrio, sino de uno que la ley califica, con todas sus letras, de enorme. Bueno, para empezar, para que se entienda bien, ¿qué entendemos por lesión en un contrato? En esencia, es el perjuicio que sufre una de las partes en un contrato que llamamos conmutativo. Esto es, cuando se sabe desde el principio lo que cada uno da y recibe, y el perjuicio ocurre al recibir un valor que es sustancialmente inferior a la prestación que a su vez está entregando. No hablamos de una pequeña diferencia, sino de una desproporción grave. O sea, no es la sensación de, pucha, podría haberlo vendido un poco más caro. Exacto. No es un mal negocio, es un negocio, digamos, ruinoso. Como lo describía el jurista Claro Solar, es una desproporción tal que se presume que la parte afectada no habría consentido si hubiese conocido la real inequidad del contrato. Es como que hay un error en la percepción del valor. Y esto nos lleva a una distinción que es clave, la equivalencia de las prestaciones. Correcto. Por regla general, la equivalencia es subjetiva, o sea, lo que las partes acuerden. Si alguien quiere vender algo barato, es su decisión. Pero excepcionalmente, la ley impone una equivalencia objetiva. Establece límites para proteger a la parte más débil contra, como decía Josserand, los más ávidos y astutos. Aquí es donde se pone realmente interesante el tema, ¿no? ¿Cómo ve nuestro derecho esta figura? ¿Se enfoca en la intención de aprovecharse de alguien o simplemente en los números? Ese es el centro del debate. Algunas legislaciones, como la alemana o la argentina, la ven como un vicio subjetivo. Es decir, se analiza si una parte explotó la necesidad, la inexperiencia o la debilidad de la otra. Se mira la intención. ¿Y en Chile? En Chile, al igual que en Francia, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia la consideran un vicio objetivo. ¿Objetivo? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que lo que importa es el elemento material, el perjuicio económico. Como decía Josserand, funciona automáticamente, mecánicamente. Es una pura cuestión de cifras, sin importar la mentalidad o las intenciones de los contratantes. Vaya, ¿y por qué se llegó a esa conclusión en nuestro sistema? Suena bastante frío, por así decirlo. Bueno, hay tres razones principales. La primera es la historia de la ley. El proyecto de Código Civil de 1853 la incluía como un vicio del consentimiento, pero después se eliminó, lo que se interpreta como una intención de darle un tratamiento distinto. Entiendo, un cambio de planes del legislador. Exacto. La segunda razón es la sanción. A diferencia de los vicios del consentimiento que se sancionan con nulidad relativa, la sanción de la lesión busca restablecer el equilibrio perdido. Ah, el objetivo es arreglar el contrato, no necesariamente anularlo. Justamente. Y la tercera es su aplicación. En Chile no es una regla general. La ley la contempla de forma casuística, o sea, solo para los casos que ella misma señala expresamente. Ok, entonces, si no es una regla general, ¿cuándo aplica exactamente? ¿En qué contratos podemos encontrar la lesión enorme? La ley es súper específica. Los casos son, 1. En la compraventa voluntaria de bienes inmuebles. Es importante destacar que no aplica a bienes muebles, ni a las ventas forzadas, como los remates judiciales. O sea, solo para casas, terrenos, departamentos, ese tipo de cosas. Exacto. El segundo caso es en la permuta de bienes inmuebles. Que es básicamente un trueque de propiedades. Precisamente. El tercero
y este es un caso muy particular, es en la aceptación de una asignación hereditaria. Qué curioso, ese es un acto de una sola persona. Es el único acto jurídico unilateral donde se contempla, sí. El cuarto, en la partición de bienes. El quinto, en lo que se llama la cláusula penal enorme, cuando la multa pactada es desproporcionada. Para evitar multas abusivas. Correcto. El sexto, en el contrato de anticresis. Y el séptimo y último, en la liquidación de la sociedad conyugal. Bien, ya sabemos cuándo aplica. Ahora, la consecuencia. Si un tribunal determina que hubo lesión enorme, ¿simplemente se anula el contrato? No necesariamente, y esa es una de las características más singulares. La sanción busca reparar el perjuicio. El objetivo principal es restaurar la equivalencia. ¿Y cómo se logra eso? El caso de la compraventa de inmuebles es el mejor ejemplo. El artículo 1890 del Código Civil le da una opción a la parte, digamos, ganadora. Puede evitar la anulación, la rescisión del contrato. Si es el comprador quien pagó de menos, puede completar el justo precio con una deducción del 10%. A ver, un momento. O sea, la ley igual le da un pequeño incentivo para que arregle el problema. Justamente, y si es el vendedor quien recibió de más, puede restituir el exceso, pero esta vez aumentado en un 10%. Es decir, la ley prefiere por lejos salvar el contrato antes que anularlo. Exactamente. Como dice el autor Pablo Rodríguez Cres, la ley busca hacer prevalecer el acto jurídico. Busca salvar la fuerza de las convenciones, pero corrigiendo la inequidad grosera. Se permite una diferencia, pero no una que sea enorme. Trato nace justo, pero eventos posteriores e imprevisibles lo vuelven extremadamente desequilibrado. Ahí entramos en el terreno de la excesiva onerosidad sobreviniente, o la teoría de la imprevisión. La diferencia clave es el momento. La lesión existe al momento de celebrar el contrato. Es un vicio de nacimiento. La onerosidad sobreviniente aparece después. Como en el ejemplo de un comerciante que se compromete a entregar mercadería y, no sé, estalla una guerra o una pandemia que triplica sus costos. Precisamente. Códigos modernos como el italiano, el francés o el argentino ya han incorporado soluciones para estos casos. Permiten revisar o incluso resolver el contrato. En Chile, el tema es más debatido. El artículo 1545, que consagra la fuerza obligatoria del contrato, el pacta sunt servanda, es muy rígido. Pero hay argumentos a favor de su aplicación, ¿cierto? Sí, por supuesto. Parte de la doctrina moderna argumenta que ejecutar un contrato en circunstancias tan radicalmente distintas atenta contra la buena fe. La buena fe que está exigida en el artículo 1546. Se postula que es una laguna legal que los tribunales podrían llenar aplicando la equidad. Es un tema que está en plena evolución. En resumen, la lesión en nuestro derecho es una herramienta objetiva y excepcional, diseñada para corregir desequilibrios patrimoniales graves en casos muy puntuales. Y prefiere siempre reequilibrar el contrato antes que anularlo. Nos muestra esa tensión permanente en el derecho entre el respeto a la palabra empeñada y la búsqueda de la justicia conmutativa. Y con esa reflexión, dejamos una pregunta para el análisis. Hemos visto cómo la ley interviene cuando un desequilibrio es parte del origen de un contrato. Pero, ¿qué ocurre cuando el problema no es el equilibrio, sino la propia existencia del objeto sobre el que se contrata? En nuestro próximo análisis, exploraríamos las complejidades del objeto como requisito de existencia del acto jurídico. Hasta la próxima en Ius Tupismos.